Hola, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Saludo muy cordialmente a todos quienes me acompañan de manera presencial y a las más de 32 personas que están conectadas en nuestra sesión de Zoom. Esta es la tercera cátedra Carlos Restrepo Piedrahita, en la que en el año 2025 hemos hecho voy a decir, una saga sobre la democracia. Primero empezamos a hablar de históricamente cómo ha sido el diseño democrático en Colombia. Luego, en la sesión pasada tuvimos a Rodrigo Primi para hablar de cómo el diseño constitucional, esa parte orgánica de la Constitución, ha contribuido al deterioro democrático en nuestro país. Y hoy terminamos estas tres sesiones sobre democracia con un tema que quizás es el tema que nos va a llegar a determinar todo, y es la inteligencia artificial y es las nuevas tecnologías, los retos democráticos de las nuevas tecnologías. Me acompaña una gran experta, profesora de la Universidad de los Andes, exdecana de la Universidad de los Andes, es relatora para la libertad de expresión, eh, y, y es además una gran amiga. Muchísimas gracias, Catalina, por acompañarme, por aceptar mi invitación. Y Catalina además acaba de ser, es de la Junta, hacía parte de la Junta Asesora para Facebook e Instagram del manejo de la protección de los datos. Para mí es todo un placer tener a Catalina, porque hace aproximadamente 5 meses estuvimos juntas en un encuentro de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Barranquilla, en donde Catalina fue invitada a hablar sobre cuáles eran los retos de la Administración de Justicia en el manejo de la inteligencia artificial. Y a partir de esa exposición que Catalina hizo, empezamos a hablar las dos en privado de, en realidad existen unos retos democráticos, unos retos para el Estado de la inteligencia artificial, más allá de lo que nosotros hemos hablado, del problema de si los jueces pueden utilizar la inteligencia artificial, más allá de si los estudiantes pueden utilizar la inteligencia artificial. Catalina tiene unos planteamientos que ya lo verán, y hablaba en aquel momento de 10 retos que ella planteó para la Administración de Justicia, 10 retos en el uso de la inteligencia artificial. Y hay una cosa que me pareció interesante, y fue que debemos tener unas nuevas gafas. Voy a poner la expresión de Catalina. Catalina decía, hay que ver unas nuevas gafas para ver el esquema de los derechos. No es lo mismo el disfrute, el desarrollo y el contenido de los derechos en el mundo no digital que en el mundo digital. Y eso me llamó mucho la atención, porque es una manera disruptiva de entrar a ver y decir, es que nosotros tenemos como expertos en derecho constitucional de pensar es cuál va a ser ese contenido de los derechos fundamentales que debemos tener en el ámbito digital. Y sin más, porque la protagonista es Catalina, quiero invitarlos ahora a participar de la sesión. De nuevo, Catalina, muchísimas gracias por por aceptar esta invitación, que desde hace mucho tiempo y en Barranquilla, en una sesión después del encuentro, me aceptaste esta invitación. La metodología será la siguiente. Como siempre, como en todas las cátedras, Catalina hablará entre 45 minutos, 60 minutos, lo que 40 a 50 minutos, y luego tendremos el acostumbrado diálogo entre la invitada y el público. Muchísimas gracias, Catalina. Muchas gracias a ti por invitarme. Y comienzo por darle las gracias a la Universidad Externado de Colombia, porque también soy ex profesora de la Universidad Externado de Colombia. Ah, me salí de la imagen. No es el podio, es el cuadrar la imagen. Cuadrar la imagen, la cámara. Ya bueno. la cuadramos. Muchas gracias, María. Sí, es un asunto de computador. Un segundo. Pues comienzo por dar las gracias mientras ajustamos el computador a la Universidad Externado, a la cual le tengo un enorme aprecio.
más fácil. Sí. Gracias, Bernardo. Por supuesto, al doctor Humberto Sierra y a la doctora Flor Alba Padrón, por su generosísima invitación, y a todos mis amigos y mis amigas que están acá hoy. Bueno, Flor Alba me ha pedido que hable 40 minutos, alrededor de 40 minutos, por eso me paré, porque creo que es más fácil hablar 40 minutos eh, de pie que sentada, sobre los desafíos para la democracia y los derechos humanos de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial. Y entonces yo voy a mencionar 10 desafíos. Uno puede mencionar más o menos, algunos se pueden agrupar y uno podría decir 7 desafíos, 14 desafíos, pero digamos 10 suena un número razonable para una exposición y suficiente para entender la dimensión del problema. Empiezo por decir que yo no soy experta tecnológica. Yo llevo 5 años trabajando con temas de tecnología, innovaciones tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial, pero yo soy abogada y he trabajado durante toda mi vida en derecho constitucional y en derecho internacional de los derechos humanos. Y yo creo que para hacer una conversación sobre los desafíos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para la democracia y los derechos humanos, uno tiene que tener una conversación interdisciplinaria. Yo dicté un curso completo sobre este tema y a ese curso invité no solamente a personas expertas en cada uno de los 10 temas que yo voy a mencionar. De esos 10, hay 2 en los que yo he trabajado más a profundidad. Invité a otras personas que trabajaban en esos temas, invité ingenieros, sí, personas que habían estudiado psicología o personas que habían estudiado psicología o psiquiatría, porque creo que estos temas tienen que ver con muchas disciplinas científicas y no solo con el derecho. El derecho aporta algo, pero el derecho necesita de la visión de otras personas y otras disciplinas para poder asumir este tema con rigor y con seriedad. Y yo creo que estamos tarde para asumirlo con rigor y con seriedad. Y yo creo que lo que la academia tiene que hacer es un trabajo interdisciplinario para poder abordar cada uno de estos temas en toda su complejidad y entender cómo vamos a enfrentar los problemas que cada uno de estos 10 desafíos supone. Entonces, esa es la primera advertencia. Yo soy abogada, he trabajado en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Voy a contarles lo que sé, pero creo que esto merece conversaciones a profundidad con personas que han trabajado estos temas, nuevamente desde la ingeniería hasta la sociología, pasando por otras disciplinas. Segunda advertencia que me parece importante. Las nuevas tecnologías han traído enormes ventajas. Y la inteligencia artificial supone unos beneficios inmensos para la humanidad. O sea, con los sistemas de inteligencia artificial hoy, por ejemplo, detectar, hacer un diagnóstico médico, poder definir una ruta de atención con mucho menos recursos en municipios muy apartados de médicos que no tienen el tiempo de irse a entrenar, es posible. Hoy con lo que tenemos con los sistemas de inteligencia artificial que existen hoy, eso se podría hacer. Y por lo tanto puede salvar millones de vidas, puede ayudarnos a enfrentar los grandes desafíos globales como el calentamiento global, por ejemplo, o incluso la pobreza. Yo no voy a hablar de nada de eso. De eso ustedes oyen hablar todos los días a los optimistas digitales, que normalmente son personas que trabajan en las empresas que desarrollan estos productos. Yo voy a hablar de los problemas, porque de esos no habla nadie, porque para esos no hay plata. La inmensa cantidad de recursos que se invierte en los nuevos desarrollos tecnológicos hace que las personas que son optimistas digitales salgan a contar todas las maravillas que están haciendo. Pero no hay mucha plata para estudiar los problemas que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial aparejan. Entonces, yo me voy a enfocar en lo malo. Pero no quiero que eso, o sea, no soy una radical pesimista digital. Creo que hay cosas muy buenas
y hay otra gente a la que le pagan muy bien para explicarlas. Cuando hable de los 10 desafíos, voy a hablar en realidad de tres cosas. Voy a hablar de la nueva manera de ver los viejos derechos. Voy a hablar de nuevos derechos y voy a hablar de nuevos actores. Son esas tres cosas de las que voy a hablar. No me voy a referir a grandes desafíos mucho más estructurales. Hay toda una economía política detrás de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Yo voy a hacer una mínima referencia, yo no me voy a referir a eso, pero creo que ese es el desafío para la democracia más importante. Hay países que van a ser mucho más ricos y otros mucho más pobres por la desigualdad en la manera como nos estamos desarrollando tecnológicamente. Pero yo me voy a referir nuevamente, no a esos grandes problemas más estructurales, me voy a referir a problemas más concretos. Cómo hay que ver los viejos derechos, qué pasa con los nuevos derechos y qué hacemos con los nuevos actores. Y comienzo por el desafío que yo creo que es el más importante, además de los estructurales. Como les digo, yo creo que si no hay un acuerdo entre los países más en vías de desarrollo o como quieran llamarlos, para hacer desarrollos de inteligencia artificial adaptados a nuestros contextos, va a ver lo que Harari llama un nuevo colonialismo de datos. Lo dejo ahí y entro a hablar de los derechos. Entonces, los viejos derechos, yo creo que el más importante, el más amenazado, el que nosotros estamos todos los días entregando como si no tuviera ningún valor, es el derecho a la privacidad. Las nuevas tecnologías dependen de los datos. La inteligencia artificial depende de los datos. Ninguno de esos sistemas podría funcionar si no tuvieran una inmensa cantidad de datos para poder operar. Sobre todo los grandes modelos de lenguaje son modelos estadísticos que necesitan una inmensa cantidad de datos para poder operar. Muchos de esos datos son datos abiertos. Hay una gran disputa entre periódicos muy importantes y ChatGPT y OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, como ustedes saben, por temas de propiedad intelectual. Entonces, bueno, ahí hay una disputa, ellos se pelearán, ya hay una primera decisión, pero yo no voy a entrar en eso. A mí mi preocupación fundamental es la privacidad. Además de esos datos abiertos que utilizan esas compañías, utilizan una inmensa cantidad de datos que nosotros les estamos regalando constantemente. ¿Dónde estamos? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo dormimos? ¿Cuántos pasos damos? ¿Cómo late nuestro corazón? ¿Qué nos hace feliz? Porque cada vez que hay un emoticón, cada vez que hay un like, cada vez que hay un corazón, estamos manifestando las emociones que nos producen ciertos contenidos. Y hay alguien que está tomando nota. Y ese alguien no son nuestros seguidores. Hay un sistema que está tomando nota sobre las emociones que nos producen los contenidos. Sobre qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos indigna, qué nos da rabia, qué nos da tristeza, qué nos genera ternura. Y eso tiene por lo menos 3 problemas inmensos para la democracia y para los derechos humanos. El primer problema, bueno, uno tiene que ver con la vigilancia privada, otro tiene que ver con la vigilancia estatal y el otro tiene que ver con la manipulación. Son las 3 cosas que pasan cuando uno le regala su privacidad a gente que no sabe cómo la va a manejar y que está tomando nota sobre cada una de las cosas que uno hace o dice o piensa o siente. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una serie que se llama Black Mirror en Netflix. En esa serie hay un capítulo, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que es de una mujer joven que quiere cambiar de apartamento, pero para cambiar de apartamento tiene
tiene que tener una cierta puntuación en las redes sociales. Es una cosa aterradora, pero aterradora. O sea, ese capítulo, porque además es lo que está pasando hoy. Pero para tener esa puntuación en las redes sociales, para poder cambiar de apartamento, necesita que todas las interacciones sociales que ella tiene la califiquen bien en su red social. Hay calificaciones, como cuando uno califica un apartamento, califica un restaurante, califica un Airbnb, califica un hotel, ¿cierto? Un servicio. Bueno, las tecnologías se han desarrollado de manera tal en ese capítulo que uno califica a la gente, califica a las personas. Y según la calificación, esas personas tienen derecho, por ejemplo, a alquilar mejores apartamentos, a entrar a determinados conciertos, a ir a ciertos restaurantes, a ser aceptados en determinadas universidades, a poder trabajar en ciertos lugares. Pero todo depende de la calificación del otro. Y ese otro puede ser una persona espontánea con la que yo me encuentro o puede ser una plataforma que no le gusta que yo vaya a cierto sitio, entonces me pone una mala calificación. Y si yo tengo 2 estrellas de 5, no me dan el trabajo, no me dejan entrar al restaurante. La gente no quiere ser amiga mía. Nosotros somos animales de manada, queremos tener amigos, somos sociales, unos más que otros, pero somos sociales. Y por eso la cancelación es tan dura y por eso es tan difícil, porque es aislar a una persona de la manada, del grupo. Bueno, estas calificaciones sociales lo que hacen es aislar. Y eso solo lo pueden hacer si hay control de datos. Y eso es un primer sistema de vigilancia privada que le quita a la gente su libertad. Si cada uno de nosotros actúa por tener un like, entonces no estamos actuando de manera libre. Estamos condicionados a lo que la audiencia, el público, los usuarios quieren de nosotros. Y eso es todo menos un ejercicio vital y vigoroso y real de la autonomía. Y cuando a uno le quitan esa posibilidad de estar solo, sin que lo califiquen, sin que lo juzguen, le están quitando un ámbito de libertad esencial para el desarrollo de un proyecto de vida valioso. Pero eso no es el único problema, porque pues hay gente que dice, a mí qué me importa, yo no me importa, yo me voy a la casa de los famosos, a mí que me miren, que me califiquen, no me importa, yo no tengo nada que esconder. Cuando crezcan, ya verán el impacto que eso tiene en el desarrollo del proyecto de vida de cada uno. Pero hay un segundo problema que es todavía más grave. ¿Cómo han controlado todos los dictadores a las sociedades? Con datos. Con datos. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron una película que se llama La vida de los otros. Es una película vieja. ¿Cuánto tendrá La vida de los otros? 15 años, por lo menos 15 años. Entonces, algunas de las personas que están acá, pues seguramente no la... Pero seguramente tú no lo recuerdas. Sí. Bueno, es una película que tienen que verla, porque es una película sobre lo que supone el control del Estado sobre la vida de las personas. Y cuál era la manera como la Alemania oriental controlaba a sus ciudadanos, controlando los datos. ¿Y qué es la vida de los otros? Un señor que se pasa a vivir en el apartamento de arriba para poder escuchar y tener todos los datos de la vida privada de los que viven abajo, que no están de acuerdo con vivir en un régimen autocrático. Y hacen teatro y hacen música, pero para poder ejercer el poder autoritario y eliminar esos ímpetus de libertad, tienen que saber a quién quieren, a quién ven, qué les gusta, quién es su familia. Y entonces a uno lo aprietan y lo doblegan. VNAP en Venezuela fue una aplicación que salió supuestamente para que la gente pudiera denunciar los problemas de servicios públicos que, como ustedes saben, en Venezuela son permanentes, constantes, no hay un solo servicio público que funcione. Entonces la gente bajó VNAP a su teléfono. En realidad VNAP era una aplicación para hacer denuncias de los vecinos y seguimientos. A través de VNAP, vecinos denunciaron a sus vecinos, o sea, después de que se robaron las elecciones, el gobierno de Venezuela se roba las elecciones y empieza una persecución enorme
contra toda la oposición, pero también contra los testigos electorales, contra la gente que participó, que fue un ejercicio de colaboración insuperable. O sea, fue, no sé, pero 700.000 personas colaborando para que no se robaran unas elecciones de manera voluntaria y casi que orgánica. Pues se fueron a una cosa que se llamó la Operación Tuntún, entraban a las casas, tocaban, se llevaban a la persona. ¿Y cómo sabían dónde estaba, dónde vivía? Porque a través de BENAP lograban revelar datos de dónde estaban las personas, a qué servicios tenían, si recibían o no servicios estatales, y además empezó a servir como una plataforma de denuncia de vecinos contra vecinos. O sea, la manera como utilizan los estados autoritarios los datos es extraordinariamente peligrosa. Y por eso en Alemania hay una enorme resistencia a las aplicaciones que capturan datos. Y por eso en Europa, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa acá o a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, uno tiene que consentir el uso de esos datos. Pero hay un tercer desafío que tiene que ver con la entrega de los datos y la violación de la privacidad. Entonces, el primero es el control social, que ya es suficientemente grave. El segundo es el control político, el control estatal. Y el tercero es la manipulación. Pero sobre esto voy a tener un punto específico. La manipulación a través de microsegmentaciones que hacen las empresas de redes sociales porque logran advertir, logran diseñar perfiles muy precisos de la gente. Y entonces si saben lo que a Catalina Botero le indigna, le asusta, le duele, le conmueve, pues es muy fácil engañarme a través de microsegmentaciones con sistemas de inteligencia artificial que manejan grandes cantidades de datos y producen una información para mí. ¿Para qué? Para engañarme. Entonces son los tres grandes desafíos que afectan, yo creo que seriamente, la privacidad y luego la libertad y los derechos políticos. El segundo gran desafío es el tema de la libertad de expresión. Cuando yo era relatora de libertad de expresión, yo fui relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo escribí un informe en el cual decía, pero ¿cuál es el lío para resolver los problemas de libertad de expresión en línea? Igual a como se resuelven fuera de línea. No tiene un problema de libertad de expresión fuera de línea. Lo lleva un juez constitucional y resuelve el problema, pues igualito en línea. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no, el informe no era tan así, yo me estoy ridiculizando un poco, pero yo creo que en ese informe yo estaba equivocada. Con todas las precisiones que hice en el informe para decir que sí había ciertas diferencias, yo creo que no hay ciertas diferencias. Yo creo que hay diferencias abismales en la manera como se deben resolver los conflictos de libertad de expresión en línea y fuera de línea. Y esas diferencias abismales tienen que ver con factores que los reguladores y los jueces tienen que tener en cuenta para poder resolver los casos adecuadamente. Les voy a poner dos casos que yo creo que se tendrían que resolver distinto en línea que fuera de línea. El derecho al olvido digital. El derecho al olvido digital es una categoría que no existe como derecho propiamente, pero que ha sido acuñada por gente que la defiende, que dice, Internet tiene una memoria impecable. A Internet no se le olvida nada. Una de las cosas fantásticas que nosotros tenemos es que tenemos memorias imperfectas. Yo no podría vivir si yo todos los días me acordara de cada vez que he hecho el ridículo, porque yo hago el ridículo permanentemente. Felizmente se me olvida. Me voy con algún amigo y se me olvida que hice el ridículo, pero Internet no, a Internet no se le olvida eso. Internet lo recuerda constantemente. Y entonces alguien dijo un día, yo no tengo por qué vivir con esa carga, yo pude haber cometido un error hace 20 años, pero yo no quiero que cada vez que alguien ponga en Google mi nombre, aparezca ese error. Y surge la idea del derecho al olvido digital, o sea que tenemos que forzar a las grandes plataformas a desindexar
a eliminar ciertos contenidos de los buscadores en línea. Hay gente que va mucho más allá y quiere que incluso el contenido se borre, por ejemplo, de las hemerotecas digitales. En realidad, el derecho al olvido hasta ahora ha llegado a los buscadores, es decir, el buscador, el gusanito del buscador, llega al periódico El Tiempo. En el periódico El Tiempo está la noticia de que una persona fue condenada, pero luego esa persona es absuelta. Esa persona logra, a través de la idea del derecho al olvido, de esa categoría, en algunas jurisdicciones, logra que el gusanito no penetre esa hemeroteca digital, entonces no aparece en la... Ay, perdón. Perdón. No, alguien que no está contento con lo que estoy diciendo. Mi mamá. Mi mamá, que pues tendré que explicarla que estaba dictando una conferencia. Bueno, esa persona tiene razón, pero el problema es que si esa categoría se generaliza, los que van a utilizarla para purificar Internet son los bandidos. Eso es lo que pasa. Así funciona. No la gente buena que no quiere que le aparezca de primeras algo. No, no, no. Seguramente esas personas también la van a utilizar. Pero quienes realmente van a utilizar una maquinaria poderosa para purificar Internet de contenido que el público tiene derecho a conocer son los narcotraficantes, son las personas que han cometido crímenes atroces, porque de hecho es lo que ha pasado hasta hoy. Una vez triunfa la idea del derecho al olvido en la Corte Europea de Derechos Humanos, lo que viene es una avalancha en una cosa que se llama, que tiene un nombre, bueno, que lo que hacen es que escogen jurisdicciones en donde pueden comprar a los jueces, entonces se van a Venezuela y el señor Alex Saab, que es un bandido, asesino, porque vende a los venezolanos una leche que no se puede consumir para los niños, y pues eso, bueno, ya me esperaré la próxima denuncia por injuria y calumnia. Pero ese señor, que a mí me parece un sinvergüenza, ese señor se va a Venezuela y un juez ordena, un juez comprado, porque en Venezuela no hay independencia del Poder Judicial, ordena que borren todo lo que hay sobre Alex Saab en Internet. Entonces nadie sabe, entonces el señor renace. Bueno, pues ese señor tiene que ser objeto de control social, porque es que ha hecho cosas que son criminales. Y la manera como el control social se ejerce es a través de las publicaciones de Internet. Y esa es la gente que va a purificar Internet. Y luego Alex Saab se va a lanzar a la presidencia de la República y como va el mundo, somos capaces de elegir a ese sinvergüenza. Pero a lo mejor si eso está en Internet, no. Entonces, el derecho al olvido, una decisión que puede ser justa para el señor que hace 20 años cometió un error, si la generalizamos y se utiliza para todo Internet, lo que hacemos es que le quitamos a Internet un potencial democratizador enorme, que es el potencial de las denuncias, señalar y denunciar a las personas que han cometido, por ejemplo, graves violaciones de derechos humanos y que están protegidas por unas jurisdicciones corruptas. Entonces, eso que en un caso individual puede parecer razonable, a escala no es razonable. A escala es quitarle a Internet su gran potencial democratizador. O el discurso de odio. Las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35 años. A mí pueden caer bien o mal las mujeres trans. Hay gente que piensa que ni siquiera son mujeres, pero que son personas trans, pero que no sé, lo que ustedes quieran. Pero no se puede desconocer el dato de que esas mujeres tienen una expectativa de vida de 35 años. Eso es un dato. A mí, independientemente de lo que la gente opine sobre las mujeres trans, es un dato. Si alguien en una esquina insulta a una mujer trans, eso tiene un impacto. Pero si no es una persona en una esquina, sino son cientos de miles de personas en Internet, el daño a esa mujer es brutal. Una mujer que tiene una expectativa de vida de 35 se le puede bajar a 30 o a 25, porque se generan unos ambientes en los cuales se justifica la violencia contra ciertas personas por pertenecer a ciertos grupos. ¿Qué quiero decir? Que ese mismo caso resuelto
en, por un insulto en la calle, en la esquina, es distinto al mismo caso, igualito de la misma persona ese insulto, pero en Internet. ¿Por qué? Porque hay factores que yo tengo que tener en cuenta en Internet que no tengo en cuenta en la vida analógica. Por ejemplo, la escala y la velocidad a la cual circula la información. Eso no pasa cuando a mí me insultan en la calle. Y yo puedo lograr que cuando a mí me insultan en la calle me protejan, pero es que eso es completamente distinto a cuando me insultan eh, por internet. Ah, pero es que mire, ¿usted cómo va a ordenar que le borren ese contenido a esa persona que tiene solamente 7 seguidores? Sí, insultó a esa persona trans, pero ¿qué potencial de daño puede tener? No, el potencial de daño es la velocidad y la escala. El potencial de daño son decenas de personas o miles de personas con pocos seguidores, que eso nuevamente en una esquina puede no tener un impacto en la vida real de la persona, un impacto sustantivo, pero desde el punto de vista agregado tiene un impacto enorme. El señor Elon Musk utiliza su plataforma para desinformar y para instar a la violencia contra personas migrantes, y lo ha hecho en Gran Bretaña, y eso ha generado violencia en Gran Bretaña contra personas migrantes que no habían cometido ningún delito y que aunque lo hubieran cometido no deben ser objeto de esa violencia, deben ser objeto de un juicio justo. Entonces, el potencial de daño del contenido agregado, la velocidad y la escala, el hecho de que millones de personas están conectadas permanentemente a Internet y no existe una manera de, digamos, de controlar adecuadamente. No puede haber un juez constitucional para cada uno de los 3.500 millones de usuarios que hay en Internet, entonces tiene que haber reglas generales que a veces son injustas, como por ejemplo ponerle una multa a una persona porque se pasa un semáforo en rojo. Eso a veces es injusto. Esa persona puede ir con una mujer que está a punto de tener un hijo y se pasa el semáforo en rojo porque tiene visibilidad, no hay nadie, no viene nadie y va hacia la clínica. Igualito le ponen la multa. Bueno, en moderación de contenidos en Internet, reglas como esas, en donde una persona que no necesariamente, o sea, que no está haciendo algo que, por ejemplo, produce un daño en la vida real de las personas, si yo lo miro aislado, si contribuye a ese daño, si yo lo miro de manera agregada. Entonces, esto es para decirles la diferencia entre resolver un caso por fuera de línea, resolver un caso dentro de línea, los factores diferenciales que las nuevas tecnologías aportan y que tienen que ser tenidos en cuenta por los jueces y los reguladores al momento de definir el alcance de los derechos en línea. Y el más grave de todos es la existencia de actores maliciosos que utilizan las plataformas, sobre todo para desinformar. Y voy al tercer desafío. Entonces, el primero fue la privacidad, el segundo es la libertad de expresión. Hay unos factores distintos, yo no puedo resolver los casos de la misma manera. Y ahora llego a los derechos políticos. La desinformación no solamente afecta a los derechos políticos, la desinformación puede afectar la salud de una persona, puede afectar múltiples derechos, pero sobre todo afecta la integridad electoral. Eso ya lo sabe el mundo desde 2016, cuando hubo un escándalo que se llamó el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Qué pasó? Cambridge Analytica entró a Facebook, se robó todos los datos de los usuarios de Facebook. No, yo supongo que aquí hay gente que tiene Facebook e Instagram y tienen amigos que tienen amigos que tienen amigos que tienen amigos, tienen redes. Y saben lo que esas personas ponen. Bueno, entonces lo que hizo Cambridge Analytica, porque hizo microsegmentaciones, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países, lo que hizo fue que dirigió campañas de desinformación para que la gente actuara en contra de su propio interés, porque eso es lo que son las campañas de desinformación. No obligan, pero llevan a las personas a actuar en contra de su propio interés. ¿Y cómo lleva a la persona a actuar en contra de su propio interés? Bueno, lo primero es que tenemos que ponernos de acuerdo en si la propaganda, la publicidad, tiene algún efecto. Yo creo que sí. Y si no, no se invertirían trillones de dólares anuales. O sea, ¿por qué Facebook es una de las compañías más importantes del mundo y más ricas? Por la publicidad. Si la publicidad no tuviera un efecto en nosotros, entonces, ¿por qué esta gente está gastando trillones de dólares en publicidad al año? Pues claro que tiene un efecto. ¿Y qué es la desinformación? Son campañas de publicidad. Ojo, no es una persona diciendo mentiras en Internet. Cuando uno dice esto, algunas personas como
le dicen, es que usted quiere que entonces purificar Internet y que las compañías se conviertan en los árbitros de la verdad. No, yo no quiero eso. No. Y no me importa que la gente mienta en Internet. Ya veré yo si le creo o no a un amigo mío que miente o no miente. No. A mí me importan las campañas de desinformación. No es una persona mintiendo en Internet. Son estrategias diseñadas con todas las herramientas de la publicidad para lograr que una persona actúe en contra de su propio interés, para engañarla. Entonces, ustedes quieren votar por el candidato A. Bueno, pero ellos quieren que gane el candidato B. Y saben que hay gente, porque tienen los datos, porque hacen microsegmentaciones, saben que hay gente que es susceptible de votar por el candidato B. Y entonces saben cómo convencerla. Pero hay otra gente que no quiere votar por el candidato B, nunca votaría por el candidato B, detesta al candidato B, pero puede dejar de votar por el candidato A. Y si deja de votar por el candidato A, el candidato B va a aumentar. Diseñan contenido que es, porque no es una publicidad normal, la publicidad es razonable, a uno le pueden contar datos ciertos sobre su candidato y uno toma una decisión distinta. No, no, no. Pero estas campañas de desinformación utilizan información completamente falsa. Estas son las menos efectivas, pero funcionan, ¿no? Que debajo de una pizzería en Estados Unidos hay una red de pederastas, una cosa ridícula, una pizzería que no tenía nada que ver. Bueno, esa es completamente falsa. Pero las que son parcialmente falsas, que son las más convincentes. Y otras que no son falsas, pero son totalmente descontextualizadas. Entonces, saben cómo construir información que sea persuasiva para que uno actúe en contra de su propio interés. ¿Y qué hacen? Hoy utilizan sistemas de inteligencia artificial para crear contenido a la medida. Ustedes, hay una gente muy joven acá, pero en Colombia, en Bogotá hubo hace un tiempo cuando Peñalosa era el alcalde, empezó a circular una cosa que decía que se están metiendo en el conjunto al lado, ¿no? Entonces todo el mundo pánico. Se están metiendo al conjunto al lado. Hoy pueden producir contenido a la medida a cualquier velocidad. Entonces no le dicen a uno lo mismo, ¿no? Se están metiendo al conjunto al lado. No, no. Le dicen a uno, cuidado que se están metiendo en la Casa Rosada, porque uno vive al lado de una Casa Rosada. Y eso ya es más difícil de pensar que es desinformación. O sea, construyen a través de sistemas de inteligencia artificial y de sistemas de inteligencia artificial generativa, que a diferencia de los sistemas que conocemos hasta ahora, son los sistemas que producen contenido nuevo en virtud de unas instrucciones, y entonces construyen el contenido a la medida para que la gente, pero no solo se aterrorice, o para manipular emociones normalmente, pero no solamente construyen contenido, eh, texto, imágenes, sonido. O sea, esos sistemas van tan rápido que yo creo que evolucionan más rápido que nosotros. Nosotros, ¿cómo puedo vivir en un mundo? Lo dije el otro día en una entrevista, ¿cómo puedo vivir en un mundo en el que yo no puedo confiar en lo que percibo a través de los sentidos? Yo en este momento percibo que estamos a media tarde, que hay una gente sentada, percibo si estoy generando interés o si se están aburriendo. O sea, percibo unas cosas a través de los sentidos que hacen que yo actúe de una manera o de otra.
¿cómo puedo dejar de confiar en eso? ¿Cómo puedo vivir en un mundo en donde yo no confío en lo que veo y oigo? Bueno, los sistemas, lo que llaman deepfake, lo que hacen es eso. Generan imagen y nosotros no hemos evolucionado al punto de poder vivir como personas normales sin enfermarnos en un mundo en el que no podemos confiar en los sentidos. Y así es como ellos lo logran, con esos sistemas de inteligencia artificial. Pero además lo amplifican con máquinas que se llaman bots. Amplifican ese contenido. Utilizan troles pagados. Utilizan personajes de Internet. Ustedes saben mejor que yo que Internet es un medio muy hostil, o sea, es un barrio peligroso, en el que en ese barrio el que sobresale es el más hostil de todos. Es el matón del barrio. Así está diseñado. Así funcionan los algoritmos y eso es lo que estamos premiando. El que sobresale es el matón del barrio. Bueno, estas campañas utilizan al matón del barrio que se vuelve cada vez más matón y cada vez más cruel. Y ese es el que siguen, y ese es el que tiene 50 millones de seguidores en YouTube bueno, y en las otras redes. Entonces utilizan máquinas, utilizan troles, utilizan al matón del barrio, crean medios de comunicación ficticios que parecen idénticos a un medio de comunicación, pero es mentira. ¿Y qué diferencia un medio de comunicación de verdad a uno de mentira? Pues se supone que un medio de comunicación de verdad sigue unos patrones del periodismo. Entonces, identifica dónde está la noticia de interés público. Sí, unos van a cubrir economía, otros van a cubrir sociedad, otros van a cubrir deportes. Sí, porque los medios de comunicación tienen distintos intereses y distintas inclinaciones, pero son noticias de interés público. Las investigan, las confrontan, las publican y si se equivocan, rectifican. Eso es lo que tiene que hacer una gente seria. Así. Bueno, estos no, estos son medios amarillistas que lo único que hacen es poner la fachada de la noticia falsa filtrada por la inteligencia rusa, que luego retoma el matón del barrio, el troll, el bot y el contenido orgánico. ¿Cómo? Porque todos estos, el matón del barrio, el troll, el bot, penetran las cámaras de eco que nosotros mismos construimos siguiendo solamente a la gente que piensa como nosotros y empezamos a construir contenido orgánico dejándonos llevar por esas construcciones ficticias. Y eso sí que es peligroso para la democracia. Acaban de anular las elecciones en Rumanía. El señor vicepresidente de los Estados Unidos hizo un discurso inaceptable en Europa, insultándolos porque a Europa, no sé qué, porque ha anulado las elecciones en Rumanía. Bueno, Rumanía es un país completamente inestable, que salió de la dictadura de Ceausescu y que está tratando de tener un régimen razonablemente democrático y descubren que a través de TikTok un fanático de extrema derecha pasa de tener muy poca puntuación a ser el tipo que puede ganar las elecciones. Y es un tipo prorruso, Rusia, que es un país que está en guerra contra otro pobre país que es Ucrania, y pues claro que los rumanos están aterrorizados, les entregan unos informes de inteligencia, suspenden la elección. Eso puede estar bien o mal. La Comisión de Venecia tiene lo que ustedes quieran. Pero claro que hay formas de manipulación. Y hay que ver cómo nos protegemos. Si lo que hizo Rumania no está bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque esas campañas existen y lo que se nos viene a nosotros en las próximas elecciones va a ser brutal en términos de campañas de desinformación. Y ahí están de por medio los derechos políticos y eso tiene que ver con los desarrollos, los nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Cómo protegemos a la democracia de las nuevas tecnologías y a la integridad electoral de las nuevas tecnologías y de los desarrollos tecnológicos? Pues tiene que ver con esto que estamos mirando. Pero luego aparecen los nuevos derechos. Luego aparecen los nuevos derechos. Todos esos son derechos viejos, derechos políticos. Los derechos políticos, derecho a la libertad de expresión, derecho a la igualdad, pero aparecen los nuevos, como por ejemplo los derechos digitales. Los derechos digitales hay cartas de derechos digitales. Hay una carta europea de derechos digitales, hay una carta en España, hay una carta de derechos digitales, pero digamos, y hay gente que incluye más cosas y gente que incluye menos cosas. Todavía, digamos, no hay como un consenso en la comunidad jurídica, pero por lo menos es el derecho a acceso, digamos, ilustrado con suficiente conocimiento para el manejo de las herramientas tecnológicas a Internet, ¿no? Eso es por lo menos como el derecho digital básico. El derecho a la conectividad. Y entonces de ahí se desprende, por ejemplo, el derecho a que no exista Internet shutdown, o sea, que los estados no simplemente supriman Internet, recorten Internet. Bueno, no es solamente el derecho a tener el aparato, es el derecho a tener la señal.
y es el derecho a saber usarlo. No hay una infraestructura pública que garantice ese derecho. Y entonces estamos en manos otra vez del señor Elon Musk, porque pues como el señor Elon Musk hay una cosa que se llama Starlink, que yo creo que no hay que comprar. El día que el señor Starlink le permitió a Ucrania, porque primero les encantaba Ucrania, porque Ucrania tiene tierras raras. Entonces le permitió a los ucranianos utilizar Starlink como un sistema para poder enfrentar la invasión rusa. Bueno, en el momento en el que se lo quite, se quedan sin coordinación. ¿Cómo puede depender la conectividad? Ya ni digamos en una guerra, pues digamos, pues sí, en una guerra, pero la cantidad de gente, de la voluntad de un tipo que tiene un satélite. Entonces, esos derechos digitales exigen infraestructura pública. Yo no creo en derechos digitales que dependan de la buena voluntad de las compañías. Y no creo en derechos digitales que encierran a las compañías en una única red social. Entonces, yo, por ejemplo, no creo en el zero rating. Yo creo que el zero rating es una manera de obligar a la gente. El zero rating es que a mí me venden el contrato del teléfono y me dicen, usted compra conmigo, usted compra con X compañía y usted puede navegar todo lo que quiera por Facebook. O, no puede, o por TikTok, o por X, o por lo que sea, por una única red. Entonces la gente cree que esa red es Internet. Y resulta que pues un porcentaje altísimo, por ejemplo, de la información hoy está circulando por X. Si la gente tiene esa única red y además se mete en una cámara de eco, esa gente no va a salir de esa red para confrontar la información en otro lugar. Cree que eso es Internet. Cree que eso es todo lo que hay. Claro, eso le permite, como con su plan de datos, no tiene que gastar plata, no tiene que gastar datos navegando, le permite navegar si está en el autobús, le permite tener su negocio. Es cierto, pero es que eso es una trampa de las compañías, porque entonces ahorcan a los estados. Si la compañía toma la decisión de que no hay, perdón, si el estado toma la decisión de que no hay cero rating, tiene una manifestación de no sé cuántas miles de personas afuera, la señora que tiene la panadería, la otra que cose, el señor que arregla los zapatos, todos que tienen su pequeño negocio o los jóvenes que cantan o los que hacen TikTok, todo su pequeño negocio, absolutamente dependientes de una red que tienen en la que pueden navegar y ellos creen que es gratis. No, no es gratis. Le están pagando con los datos. Nada es gratis en el capitalismo. Le están pagando con sus datos y se están quedando con todos sus datos. Entonces, a mí me parece que la conectividad digital exige que las personas puedan conectarse con una infraestructura pública, digital, seria y robusta y no dependamos de una sola persona. Bueno, neuroderechos. ¿Qué son los neuroderechos? Ahora voy a ir muy rápido porque me quedan 5 minutos. Entonces, neuroderechos. Resulta que los neuroderechos son los derechos que protegen la integridad mental de las personas y la privacidad de las personas frente a los avances de la neurociencia y de las neurotecnologías. A través de los desarrollos neurocientíficos, hoy es posible capturar, influir o alterar procesos mentales. Desde eso, qué emoción, digamos, estos son desarrollos que conocemos, científicos, cuando a uno le hacen un examen de la cabeza, le ponen unos aparatos que permiten medir la actividad cerebral. Bueno, pero es que esto sí es con una precisión exacta. Y eso significa que pueden influir en mis procesos cognitivos o en mis procesos emocionales. Bueno, los neuroderechos son una barrera a los desarrollos tecnológicos en esa materia. En sexto lugar está la igualdad frente a la discriminación algorítmica. Y este en realidad lo voy a meter, lo voy a mezclar con el tema de la inteligencia artificial. O sea, cuando llegue inteligencia artificial les voy a hablar, lo que está, los algoritmos se entrenan con datos,
si los datos con los cuales se entrenan son sesgados, el resultado que nos van a dar es un resultado sesgado. Y entonces, los datos, por ejemplo, son datos sobre reincidencia en el sistema criminal. Entonces, ¿quiénes reinciden más? Las personas de menos recursos. Eso es lo que va a encontrar con los datos. Y entonces, un juez puede tomar la decisión de no permitir que una persona salga preventivamente porque usted es una persona de bajos recursos y según el algoritmo, las personas de bajos recursos reinciden más. O sea, utiliza la información que le da el algoritmo para tomar una decisión sobre la libertad de una persona que no tiene nada que ver con esos otros datos, porque el universo con el que se hizo es sesgado y le arroja esa decisión y toma una decisión injusta. Pero, bueno, vamos a ver si alcanzo a hablar un poquito más sobre eso. Ciberseguridad. La ciberseguridad es fundamental en los nuevos desarrollos tecnológicos. Un ataque hoy pues puede dejar paralizados aeropuertos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un año o algo así, eso no fue un ataque, fue un fallo cibernético, pero dejó paralizados a todos los aeropuertos de Europa durante unas horas. Bueno, un ataque cibernético puede ser mucho peor, pero peor si la gente tiene todo interconectado y entonces hay Internet de las cosas y el Internet de las cosas en los hospitales y en los hospitales está todo interconectado y en las estaciones de bus y en los aeropuertos. O sea, un ataque cibernético puede generar. Los semáforos no funcionan con sistemas de inteligencia artificial, están sincronizados. Eso no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial simula la actividad mental de una persona, pero con sistemas de inteligencia artificial yo puedo desincronizar semáforos y puedo generar, pues, en las grandes autopistas de la gente que va a toda velocidad, cualquier cantidad de muertes. Entonces, la ciberseguridad es fundamental para proteger los datos, para proteger el sistema bancario. Ahora, cualquier tipo de ciberseguridad, cualquier cámara en cualquier sitio, cámaras de reconocimiento facial en todas partes. Los datos que le estamos entregando nuevamente a un Estado que puede terminar haciendo una VNAP, una aplicación como la de, o un sistema de recolección de datos como los de Venezuela, para violar los derechos humanos de las personas, pues, pues, pues sería, pues es aterrador. Entonces, ¿cómo lograr sistemas robustos de ciberseguridad sin acabar con la intimidad de las personas y su derecho al anonimato y a no estar registrados permanentemente dónde están, qué están haciendo, con quién estaban? Pues es algo que los jueces además en algunos lugares ya han empezado a resolver. En Europa hay dos decisiones muy importantes en donde la Corte Europea, una de Derechos Humanos y la otra de la Corte Europea de Justicia, han dicho, bueno, hasta acá. Hay cosas que hay que hacer, pero hay unos mínimos democráticos que tenemos que seguir defendiendo. Luego están los derechos humanos en el ciberespacio. ¿Los avatares tienen derechos? Lo que muestra la literatura es que cuando entra un avatar en realidad virtual o realidad aumentada, y sobre todo se trata de personas muy jóvenes o adultos jóvenes, la representación con el avatar es directa, o sea, hay una relación directa con el avatar. Y si ese avatar sufre acoso, violencia, violación sexual, hay un daño a la persona que está representada por el avatar. Y pueden ser daños graves por el nivel de identidad de la persona con el avatar. Y depende además del universo en el cual esté. Así que bueno, hay que empezar a pensar cómo vamos a regular eso, o eso va a ser, sobre todo para gente que realmente, digamos que hay gente que cree que realmente el futuro está en esos nuevos escenarios de realidad virtual o de realidad aumentada. Noveno, y ya estoy terminando, derechos humanos
frente a sistemas automatizados y frente al uso en general de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nuevamente no es cualquier sistema automatizado, hay sistemas automatizados que están entrenados, sincronizados para hacer un conjunto de cosas limitadas. Pueden ser muchas, pero están limitadas. Han sido entrenados para eso, no razonan, no toman decisiones, no dan recomendaciones, no crean nada, no. Están limitados como la sincronización, las calculadoras, eso no usa inteligencia artificial, son los sistemas que están entrenados para dar un resultado. Los sistemas de inteligencia artificial, nuevamente, lo que hacen es imitar el razonamiento humano a partir de un entrenamiento, un conjunto de datos, con unos algoritmos. Y entonces juegan ajedrez, por ejemplo, y ganan con jugadas que nadie se esperaba, y tienen distintos niveles de autonomía. Entonces hay sistemas de inteligencia artificial muy simples, y hay sistemas de inteligencia artificial muy sofisticados, y la gente que está desarrollando el chat GPT-4 dice, pero no vamos a llegar nunca o falta mucho para llegar a lo que se llama sistemas de inteligencia artificial completamente autónomos, no generales, no. O sea, la velocidad a la que ha avanzado los sistemas de inteligencia artificial a partir de 2010 hasta hoy es tan rápida que nadie puede decir que en 3 años no tengamos unas redes neuronales con una enorme autonomía. Y yo les recomiendo que se lean un libro de Harari que se llama Nexus. Y si no se leen el libro, léanse el último capítulo, sáquenlo de la biblioteca, se leen el último capítulo sobre lo que significan sistemas de inteligencia artificial automatizada. El gran problema, nuevamente estos sistemas de inteligencia artificial, tiene que ver con lo que yo les decía al principio, con esa enorme división que va a haber entre países ricos y pobres. Es cierto que va a crear un montón de trabajos, pero ¿a qué horas vamos a entrenar nosotros a nuestra gente acá para que pueda desarrollar los trabajos que desarrollan los ingenieros? O sea, la India lo está haciendo, China lo está haciendo a toda velocidad, Estados Unidos lo está haciendo, pero, o sea, esos trabajos que se van a crear no son los trabajos que va a poder ocupar la gente que vamos a dejar sin trabajo acá. Y yo creo que va a haber problemas como les mencioné, que también es una expresión de Harari, colonialismo de datos. Pero les voy a decir problemas más concretos. Esos son los grandes, los estructurales, los más importantes, las razones por las cuales yo creo que hay que meterse ya en ese tema, para lo cual creo que tendría que haber una colaboración entre países. No estamos en un buen momento para eso, pero bueno. Entonces, hay un primer problema que tiene que ver con las externalidades. La utilización de estas nuevas tecnologías, y en particular de tecnologías de inteligencia artificial, utiliza una enorme cantidad de energía y una enorme cantidad de agua. Enorme. En un mundo en donde cada vez el agua potable es menos. La nube no existe. La nube es un computador. Cada vez que ustedes borran una imagen, toman 10 fotos, ahí hay un gasto de energía y un gasto de agua en alguna parte. Y ahí hay unas externalidades que nadie ve, que me parece enormemente importantes. Y luego están los otros problemas, cajas negras. Nadie sabe cómo funciona eso. ¿Saben los ingenieros que están diseñando los códigos? O sea, uno dice cómo funciona el algoritmo Netflix. Bueno, si uno sabe más o menos que si uno ve comedias románticas, pues le va a recomendar comedias románticas. Es un algoritmo relativamente simple. Pero ¿cómo funciona el algoritmo de TikTok? Que es impresionante. O sea, por eso genera los deberes de adicción que genera. Es casi que puede identificar, no sé, los colores que a la persona le gusta. O sea, no solamente el tema. Entonces, si le gusta la política o el el baile o la cocina o los perritos o los gaticos o qué es lo que le gusta, no solamente el tema general, que es lo que hace YouTube, sino el detalle que hace que pueda seleccionar el contenido que hace que las personas que tienen TikTok duren horas pegadas a esa pantalla. Y eso es porque el algoritmo logra identificar exactamente lo que les gusta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue diseñado? No sabemos. Los datos se los dieron ustedes. Yo no tengo, por eso digo ustedes, los que tengan. Pero ahí hay unas cajas negras que tienen que ser absolutamente auditables. O sea, ¿cómo es posible que ese tipo de algoritmos no sean auditables? Ellos dicen, esto es la fórmula de la Coca-Cola. Muy bien, no hay que hacerla pública.
hay que hacerla auditable. Pero además, el entrenamiento de los algoritmos, no solo a la caja negra, el entrenamiento, la selección del universo de datos con los cuales se entrenan los algoritmos también tienen que ser auditables, porque si no se producen sesgos algorítmicos. Y entonces a nosotros, por ser colombianos, hay cosas que no nos van a dar en otros países porque los colombianos son todos narcotraficantes. Porque ese fue el dato con el cual se entrenó al algoritmo. Pero además, problemas en la aplicación, por ejemplo, la aplicación digamos, automatizada sin supervisión humana. Yo quería y no tengo tiempo y ya me pasé, ya llevo 50, pero me faltan 2 minutos. Bueno, pero ya estoy a punto de terminar. He acortado. Bueno, perdón, yo sé que me demoré mucho. Bueno, el Tribunal Supremo de Brasil, en orden, yo creo que en términos de manejo de temas de sistemas de inteligencia artificial, en términos de poder judicial, el más avanzado, el mejor de todos es el de Brasil. Debajo está Chile y yo creo que debajo está Colombia, en nuestra región. El de Brasil es extraordinario, porque utiliza todos los reglamentos que hasta ahora existen de inteligencia artificial en Europa, las propuestas de UNESCO, incluso la propia carta de personas que desarrollaban sistemas de inteligencia artificial y que ahora dicen que no hay que regular, pero que hace muy poco tiempo le dijeron al Congreso de los Estados Unidos, regule, y con un equipo de expertos muy robusto, desarrollaron un reglamento de inteligencia artificial que dice, por ejemplo, yo les estaba hablando de los problemas, ¿no? Entonces les dije, hay problemas de externalidades, hay una caja negra, no sabemos cómo se entrenan los algoritmos y ahora estoy en que hay aplicación algorítmica, o aplicación de sistemas de inteligencia artificial no supervisada. Bueno, esta gente ordena que todo tiene que ser supervisado, establece los distintos niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial más riesgosos son los que tienen más autonomía. Los menos riesgosos son los que tienen menos autonomía. Y todo eso lo definen en su reglamento para sus jueces. O sea, realmente yo creo que vale la pena hacer una sola, hablar y invitar a la gente que trabajó en esos. Y entonces, tenemos problemas de externalidades, problemas de cajas negras, problemas de entrenamiento, datos en los cuales se entrenan los algoritmos, aplicación no supervisada y no supervisada técnicamente, porque no supervisada técnicamente, y sobre todo ausencia, otra vez voy a citar a Harari, porque a mí me parece que este tipo es una cosa realmente muy impresionante que logra explicar un tema tan difícil de inteligencia artificial de una manera tan fácil, que no tienen mecanismos de lo que él denomina mecanismos de autocorrección apropiados. Entonces son unos sistemas que tienen un enorme poder, que pueden sustituir decisiones humanas absolutamente sensibles de médicos, de jueces, de fiscales, de policías, de personas que están dando trabajo. De autocorrección. Pero para eso tienen que leerse. Él pone un ejemplo. Bueno, pone miles de ejemplos, que es lo que enriquece tanto el texto, porque lo hace que uno lo comprenda a partir de ejemplos. Entonces él dice, si uno le dice a un sistema de inteligencia artificial muy avanzado y muy autónomo, que tiene que vender la mayor cantidad de clips posibles, ¿no? Clips como estos clips posibles en el mundo. Usted está hecho para esto, para vender la mayor cantidad de clips en el mundo. Ese sistema de inteligencia artificial puede terminar destruyendo todo. Vender, no, producir la mayor cantidad de clips. Para producir la mayor cantidad de clips, puede terminar destruyendo todas las neveras. Entonces no tenemos cómo tener cadenas de frío y conservar alimentos. Puede terminar destruyendo todas las camas de hospital. Entonces no tenemos cómo tener enfermos. ¿Por qué? Lo que tiene que hacer es construir clips. Y si no tiene sistemas de autocorrección, es una catástrofe. Y la peor de las catástrofes es cuando la gente piensa que
o no son problemáticos, o son controlables, o tienen empatía. Hay sistemas de inteligencia artificial que han diseñado robots que pueden conversar en las redes sociales con empatía con las personas para convencerlas de que no voten por el candidato X, sino por el candidato Y a través de desinformación. Y le contestan a uno, o sea, los ejercicios son extraordinarios. Y uno termina queriendo ese sistema de inteligencia artificial y dándole las gracias a una máquina que no tiene sentimientos, que fue programada para convencerme de actuar en contra de mi propio interés. Yo no sé si ustedes vieron otra película que se llama Ella. Uy, es que eso así es. Entonces uno termina convencido de que esas máquinas merecen consideración, afecto, respeto. Cuando tienen procesos que no son trazables, no son auditables, son autónomos y son extraordinariamente peligrosos. Y termino con esto. El último punto de la responsabilidad, que tiene que ver con la responsabilidad de las grandes compañías tecnológicas, incluyendo las compañías de redes sociales. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que fueron creados para otro tipo de empresas, pero también para empresas muy poderosas, establecen las responsabilidades de las empresas que pueden afectar los derechos humanos de las personas. Y dicen claramente que esas empresas tienen la obligación de ser transparentes, de rendir cuentas, hacer un ejercicio de evaluación de riesgo sistémico y adoptar las medidas. Lo que pasa en medio ambiente, usted quiere hacer una explotación de recursos naturales, bueno, evalúe, vamos a sacar una licencia ambiental y si hay un impacto, usted tiene que decirme cuáles son las medidas que usted va a tener para neutralizar ese impacto o mitigarlo. Bueno, igualito en redes sociales o en cualquier otra empresa tecnológica o en sistemas de inteligencia artificial que le ayuden a los jueces o a los médicos o a las enfermeras o a las ingenieros o lo que sea. ¿Cuáles son los problemas ahí? El primero y el más importante es el problema de jurisdicción. Las empresas tienen jurisdicción, las empresas que pueden hacer daño en Colombia tienen jurisdicción en los Estados Unidos, o las empresas que pueden hacer daño en Roma tienen jurisdicción en Irlanda. Bueno, ¿quién le da la orden? En Brasil decidieron que ellos tenían jurisdicción sobre X, le dieron la orden a X de eliminar un contenido que generaba desinformación. Elon Musk salió histérico diciendo que Brasil era una dictadura. A él no le parece que hay dictadura en China, eso no. En Rusia no, sí, se portan divinamente, pero en Brasil sí. Brasil, que es un estado democrático, serio, con un poder judicial independiente, autónomo, imparcial, eso sí les pareció que la dictadura brasilera, porque les dieron una orden, buena o mala. En los países democráticos a veces los jueces dan malas órdenes y uno apela. Uno no sale con 200 millones de seguidores a decir que en ese país hay una dictadura. Bueno, entonces le da la orden el juez de Brasil, este señor ataca con todo su ejército cibernético y le toca echarse para atrás porque le dicen, ¿a usted no nos va a pagar la multa? Ah, muy bien, le congelamos los activos de Starlink. Pagaron la multica, pero ¿qué acaban de hacer? Acaban de demandar al juez de Brasil que tomó la decisión de pedirle a X que eliminara un contenido, lo demandaron en Estados Unidos por violación de las normas norteamericanas sobre libertad de expresión. Un juez en Brasil se puede defender y seguramente espero que el Estado brasileño lo esté defendiendo y le vaya y le diga a este juez, mire, señor, usted que tiene que venir, yo en mi país aplico mis leyes. Pero una persona, pero digamos, no todo el mundo tiene la misma suerte que un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Entonces hay un problema serio de jurisdicción. Hay un segundo problema que es la caja negra, no tenemos herramientas técnicas para comprender esos problemas y hay que empezar a entenderlos de verdad, a profundidad, con la gente que sabe de esto, hay que hablar con las compañías, hay que hacer foros multisectoriales, pero no solamente seminarios así, no, trabajos multisectoriales a profundidad. Y hay que obligarlas, por lo menos, a que cumplan con las obligaciones mínimas que ha establecido este sistema de derechos humanos, los principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, sistemas de apelación para los usuarios, evaluación de riesgo y
y que adopten las medidas para mitigar el riesgo. Las empresas tienen que ser todas auditables. Y si no hacemos eso, yo creo que, o sea, yo creo que estamos entrando en un mal momento para la humanidad. Pero creo que no todo tiene que ser catastrófico. Lo que pasa es que hay que ser activos para que no sea catastrófico. Hay momentos en donde las sociedades deciden suicidarse. El problema es que ahora el suicidio va a ser rápido. Es decir, con estos nuevos sistemas va a ser una cosa, porque las formas de control social son enormemente poderosas. Entonces yo creo que hay que salir, pintarse la cara y protestar, porque si no, creo que, pues sobre todo a los que les quedan muchos más años de vida. Muchas gracias. ¿Aló? No, para nada, Catalina, extraordinaria, pues maravillosa, maravillosa tu conferencia. Quiero decirte que tienes a 82 personas conectadas en Zoom, junto con colegas y ex consejeros de Estado que llegan y además también colegas opinados, generadores de opinión. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Y también Alexei Julio, por supuesto, que es nuestro gran amigo aquí acompañándote. Eh, no sé si creo que voy a denominar esta cátedra como la alfabetización digital, o sea, como mis primeros pasos de alfabetización digital. Y creo que nos acompañan también estudiantes de pregrado cuyo red más importante es TikTok y otra que seguramente yo no tengo, que las tienen ellos, que no las tengo yo, porque soy diferente, pero mayor. Pero es importante tener en cuenta esto de uno, y no es simplemente llegó la inteligencia artificial, sino también es cuál es la postura que tiene que tener, como lo dije al principio, el Estado frente a la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión. Y una cosa que lo dijo Catalina, no lo dijo así, pero yo lo quiero decir, es lo que llamamos el derecho al olvido digital, que ahora lo hemos llamado el bullying digital también, las implicaciones que eso tiene, el derecho al olvido digital, eh, los derechos políticos, la manipulación de las elecciones. Tú hablaste de Cambridge Analytica, pero el boom de Rodolfo Hernández también con el uso del manejo de Facebook y esto también es solamente el abrebocas de lo que puede pasar y cómo esas campañas y esas estrategias para persuadir a las personas pueden terminar generando problemas. Y no sé, también una reacción, Catalina, frente a, claro, ¿cómo podemos confiar en un mundo en el cual no podemos confiar en los sentidos? Lo hemos caricaturizado, ¿no? Hemos visto a líderes diciendo, este que está aquí no soy yo, este que está aquí no existe, y es una manera caricaturizada de decir, pero en realidad es como no sabemos si lo que nos está pasando efectivamente nos está pasando, el gesto que nos está, si la que estamos hablando es con una máquina o estamos hablando con un ser humano. Los nuevos derechos. Los nuevos derechos, muchísimas cosas, creo que volverás en el segundo semestre de la cátedra, es lo único que quiero decirte, porque en verdad esto de los datos con los cuales se entrenan los algoritmos es una cosa muy importante para el tema de la administración de justicia y para el tema de la creación la creación normativa, el funcionamiento del Estado. Creo que valdría muchísimo la pena hacer un zoom en eso y ponernos a hablar en cómo no es simplemente pretoria o crear esos sistemas, por ejemplo, que hacemos, sino es cómo alimentamos eso. Y hablo de ese sistema que utiliza, por ejemplo, bueno, que todavía no es un sistema, pero es un Excel con información, pero es un Excel con información que tiene datos relacionados con los derechos que más son presentados por acción de tutela, que más garantía piden de acción de tutela, quiénes son las características y esto que puede hacer y cómo podemos hacer esa identificación de cuestiones, para poner algún ejemplo. No quiero
Pues creo que con eso hago una relatoría para dar paso a preguntas del público. Como siempre, la metodología será, si te parece bien, Catalina, hacer agrupada y así tú puedes respirar, puedes hacer unas preguntas, tomar nota y poner algo. No sé si tendremos, no sé si alguien de aquí bueno, tenemos sí, claro que sí. Tenemos a Pablo Vanegas, Nicolás y Gonzalo Ramírez y María Alejandra Martínez. No sé si hay alguien, Adri, que esté no, todavía no tenemos a nadie. Listo, así está bien. Pablo, ¿quieres que te presto este micro? Yo creo que podríamos. No, yo creo que si se pueden venir. Sí, dale. Nico, pásalo y me ayudas a pasarlo de paso, por favor. Bueno, doctora, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Creo que fue bastante clara y nos deja unos retos muy interesantes para seguir trabajando. Mi pregunta, digamos, es muy concreta. En el contexto de la moderación de contenido en redes sociales, que usted lo mencionó, y pues su impacto en la democracia, la red social X pues ha implementado esta herramienta de notas de la comunidad que permite a los usuarios pues aportar contexto adicional a publicaciones potencialmente engañosas para que las personas puedan advertir y puedan corroborar si la información que están leyendo es verídica o no. Desde una perspectiva de legitimidad democrática, ¿cree que este mecanismo de autorregulación puede fortalecer la participación ciudadana y el control del discurso público? ¿O, digamos, este es una herramienta que no goza de esas facultades o de esos beneficios y habría que buscar otra herramienta distinta para salvaguardar estos principios? Muchas gracias, Pablo. Nicolás. Bueno, doctora, tengo dos observaciones barra preguntas. La primera va frente al tema de, nuevamente, las notas de la comunidad, pero más sobre todo, en mi perspectiva, hay dos fases fundamentales que tenemos que regular y donde nos tenemos que enfocar. Y es en el sentido de el medio en donde, cómo se recibe la comunicación y la forma en cómo vamos a controlar, o sea, que más que la jurisdicción, esa forma que vamos a tener. Entonces, desarrollo un poco con lo primero, que es el tema de cómo vamos a llegar, ese medio de comunicación con el que compartimos la información. Si entendemos que la inteligencia artificial está afectando ese tipo de espacios, a través de la microsegmentación, podemos entender entonces que el problema más allá que de la inteligencia artificial generativa de contenido es cómo llega ese contenido a las personas, es a través de las redes sociales. Entonces, ese medio de las redes sociales, con sus algoritmos de interpretación de datos y con su medio de microsegmentación, su mecanismo de microsegmentación, lo que queríamos empezar a replantearnos, en mi opinión, es las dinámicas de interacción en la red. ¿Cómo vamos a premiar dentro de la red qué va a ser compartido y qué no va a ser compartido? Que ya no sea como en este momento está pasando en Twitter, que copia el algoritmo de TikTok, que es decir, ya no vamos a ver lo recomendado. No, perdón, lo recomendado no, sino vamos a ver lo que comparten nuestros amigos, lo que compartimos nosotros, sino que vamos a ver lo que ellos creen que nos va a gustar a nosotros. Por eso es que últimamente, si tú compartes o hablas en Twitter, haces una publicación en Twitter, en TikTok o donde sea, tú casi no vas a tener interacciones, porque el algoritmo no te está premiando, porque ya no te ven ni siquiera en tus compañeros, tus amigos, los seguidores, sino que te va a recomendar es a un feed de los que están con tu microsegmentación. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que revisar en ese sentido es este mecanismo de premiación al contenido dentro de la red social. Y con esa premiación podemos entrar a las notas de la comunidad. En mi opinión, la autorregulación no completamente, porque no podríamos asegurar de que el mensajes abiertamente de odio, xenófobos, racistas, etcétera, estén, y sobre todo con el tema de la fugacidad, en cómo es la fugacidad y la velocidad, en cómo se comparte el contenido, pero sí considero que la autorregulación a través de las notas de la comunidad, a través de una liberación democrática dentro de la propia red social, juega un papel fundamental, pero el único problema son los bots. El único problema es hacer que las personas que estén hablando sean reales. Si no son reales,
esta autorregulación y esta deliberación democrática queda en el olvido. Mi último punto, que es el tema de la jurisdicción o del control a las redes sociales, entramos en algo que ya no entra, o sea, ya no se basa únicamente en la jurisdicción, de que cierta red social, cierto país logre generarle una orden a la red social, sino que la red social ya no le importe, porque existen VPNs. Con ese VPN, cualquier persona de cualquier país puede burlar esa prohibición de usar esa red social dentro del país para empezar a usarla, no sé, un ejemplo hipotético. Se prohíba en Colombia el TikTok, cualquier colombiano puede usar un VPN con el servidor de Estados Unidos o el servidor de China, como sea, teniendo a Starlink, por ejemplo, como servidor de Internet, que si entendemos el caso brasileño es que se le ordena a las compañías de Internet prohibir el ingreso a esas redes sociales a través del suministrador de Internet, pero en este caso es Starlink. Entonces, ¿cómo podemos lograr llegar a eso? Si no hay, por ejemplo, una regulación global. Sin una regulación global, esto no va a tener ningún sentido. Y ya. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra. Durante la presentación me surgió una pregunta, y es que normalmente cuando a las personas se les presenta esta problemática de los datos y el manejo de la libertad de expresión, pues normalmente a las personas no les interesa mucho, y creo que es porque a veces ponderan el riesgo de sus datos a tal vez que el Estado tenga esa información para protegerlos. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente. Es decir, las personas a veces dicen, pues prefiero que el Estado tenga mis datos y si eso me asegura una protección, o el Estado puede tener esa información para protegernos. Yo no hago nada malo, ¿qué me importa? Sí, exacto. Como yo no hago nada malo, no tengo nada que esconder, está bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo recomienda usted abordar esta conversación para que para que las personas sí se preocupen y sí se alarmen, porque es importante? Sí. Muchas gracias, María Alejandra. Gonzalo. Muchas gracias por el seminario, Catalina Floralba. No, la pregunta es, digamos, sobre la base de que eres una pesimista digital moderada y porque propones unas soluciones, ¿no? De lo que pueden ser estos problemas y como que todo no es catástrofe. Quisiera saber si, digamos, las soluciones que uno puede ser una normatividad global o la idea de las sentencias judiciales, caso Brasil, por ejemplo, o la autorregulación donde trabajaste, pues, Meta, ¿cuál de esas formas o todas podría ser como la vía para poder llegar a una regulación efectiva? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y voy a redondearte con dos preguntas que están de las personas que están conectadas. Y una es, en materia de sanciones, desde el Poder Judicial, ¿qué medidas se podrían adoptar más allá de la pena en aquellos casos en los que se promueven discursos de odio y violencia en contra de personas que históricamente han sido discriminados? Y hay una relacionada con la publicidad, en especial dirigida a niños y adolescentes. ¿Cuál mecanismo sería más adecuado para realizar auditoría y evitar que el contenido llegue a dicha población? Yo tengo la respuesta: no darle celulares a los niños. Pero, perdón. Vale, no darle celulares. Bueno, no sé, Catalina, ahora de nuevo tú tienes la palabra. Bueno, gracias. Pablo, expliquemos un poquito qué son las notas para la gente que no sabe, las notas de la comunidad. Entonces, lo que sucede es que cuando uno está interactuando en redes, en X o lo que sea, uno dice algo que puede no ser verdad. Por ejemplo, Catalina Botero está imputada por narcotráfico. No oigan eso que está diciendo, ella está imputada por narcotráfico. Y
pues no sé, mi amiga Magdalena Correa, a través del sistema de notas de la comunidad, dice, a esto le falta contexto, eso no es cierto, la que está imputada por narcotráfico es otra señora Catalina, pero no es Catalina Botero, ¿cierto? Entonces, explica. Bueno, y la pregunta es si eso es, bueno, suficiente. No. Primero, yo creo que es bueno, yo creo que es útil, yo creo que ayuda a la conversación. A mí no me cabe la menor duda que es mejor tener las notas de la comunidad que no tener nada, y que además es mejor tener las notas de la comunidad que tener a un Estado, por ejemplo, diciendo lo que es bueno o lo que es malo. No tengo la menor duda que es mejor que Magdalena Correa tenga la oportunidad de corregir que yo, pero supongamos que Magdalena Correa no sabe si yo estoy imputada o no. Hay dos problemas con las notas de la comunidad. Uno, que la mayoría de las veces en la información más sensible, la gente no tiene el tiempo o los recursos o las capacidades para poder hacer esa corrección. Entonces se queda la noticia. Y la segunda son las interacciones no humanas, son las máquinas. Entonces hay una persona que opina y que comenta sobre esa noticia, pero luego hay máquinas que opinan lo contrario, que dicen cosas que no son verdad o que refuerzan la desinformación. Y por eso a mí me parece que las notas de la comunidad son buenas, pero totalmente insuficientes. Y por eso me parece que la decisión de haber suspendido el programa de verificación de datos que hizo Meta en los Estados Unidos para complacer a Donald Trump fue un error brutal, porque los programas de verificación de datos tienen que ser responsables, tienen que estar sometidos a una supervisión, tienen que acogerse a unos principios éticos, pero es que hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Oye, estamos en Bogotá y hay luz. Eso es verdad. A mí no me digan que decir que eso es verdad es que yo soy una tirana. Entonces, que haya un verificador de datos que verifique que hay cosas que son verdad. Hay gente que fue condenada y hay gente que no fue condenada. Y eso lo hacen los verificadores de datos que tienen los sistemas que usa el periodismo para poder rendirle cuentas a la audiencia. Entonces me parece que son insuficientes, pero creo que son muy útiles. Bueno, Nicolás, bueno, tú hiciste dos preguntas que a mí me parecen buenísimas. Uno es que tú dices, bueno, Catalina, usted habló mucho de cómo se crea la información. Y entonces sistemas de inteligencia artificial generativa que crean videos de mentira y no sé qué, hay gente diciendo cosas que no dijo o haciendo cosas que no hizo. Pero el vehículo a través del cual esa información llega es tan importante como eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Y una de las cosas que no dije es que esas campañas de desinformación, o sea, ¿qué mencioné de las campañas? Que son campañas, que son estrategias, que son articuladas, que utilizan bots, que utilizan trolls, que utilizan al bandido del barrio, todo eso lo dije. Pero no dije que utilizan a los algoritmos para amplificar el contenido malicioso. Porque los algoritmos, como el algoritmo que le dicen produzca clips a toda costa, termina destruyendo todas las neveras para producir clips. Al algoritmo que le dicen mantenga la atención de la gente a toda costa, hacen lo que haya que hacer para mantener la atención de la gente, y resulta que lo que hay que hacer es ese contenido que es falso o que es inflamatorio y que mueve unas emociones que son muy tribales, o sea, el miedo, la venganza, la rabia, que es lo que hace que nosotros nos mantengamos ahí, ¿no? Entonces, claro que hay que pensar, yo creo, salió una noticia que publicó el Wall Street Journal de una señora que se llamaron los papeles de Facebook, hace como 2 años o algo así, que mostraba que Facebook había hecho un análisis y que mostraba que, por ejemplo, sus algoritmos y la manera como recomendaban y la forma como estaban operando le hacía daño a las mujeres jóvenes y producía profundos daños a la salud mental de las mujeres jóvenes y que nunca lo hicieron público. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que auditar. Hay que auditar cómo están funcionando los algoritmos. Eso es lo primero. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo además que esas compañías tienen una responsabilidad social cuando, por ejemplo, Facebook tuvo que pedir perdón porque en 2016 hubo un genocidio en Myanmar, en Birmania, y fue instigado a través de Facebook.
y tenían a un moderador de contenidos en birmano y tenían un algoritmo, que es una máquina que amplificaba el contenido de odio contra la población que estaba siendo objeto de la violencia. Entonces, yo creo que hay que auditar los algoritmos. Ellos han logrado que no se haga, es dificilísimo hacerlo. Los ingenieros que saben hacerlo prefieren trabajar para esas compañías porque les pagan más que para trabajar para un auditor en el Estado, pero hay que lograr auditar esos algoritmos. Ahora, hay una propuesta europea que es que las compañías permitan el diseño de algoritmos personalizados. Entonces, yo no saco mi contenido al mundo y no reviso lo que el mundo hace según mis preferencias, sino que yo decido lo que quiero ver. Bueno, eso es más difícil, pero hay unas compañías, hay una gente que se llama El Futuro de la Libertad de Expresión, que es una gente en Dinamarca que trabaja, que dice, yo trabajo con un proyecto en Colombia, ellos participaron de ese proyecto y una de las cosas que ellos proponen es algoritmos, que yo pueda personalizar mi algoritmo. ¿Cuánta gente puede hacer eso en realidad? Y voy a la última pregunta que hiciste, que es sobre la jurisdicción. Una de las cosas que este juez ordenó en Brasil, cuando le dijo a X, primero se lo dijo a Twitter y luego a X, baje ese contenido y además el que utilice un VPN, y yo le suspendo la plataforma porque usted no me hizo caso y entonces yo suspendo el funcionamiento de la plataforma. Y el que utilice una VPN para poder entrar a esa plataforma va a tener una multa. Bueno, eso era totalmente desproporcionado, eso se lo tumbaron. Tú tienes razón, pero no todo el mundo sabe cómo utilizar una VPN segura. O sea, ni siquiera toda la gente joven, nativos digitales, saben cómo utilizar VPN seguras. Entonces, no es cierto que puedan por ese lado burlar ciertas prohibiciones. Y yo creo que el problema de la jurisdicción es un problema serio, porque sí creo que hay países democráticos que tienen una manera distinta de entender la libertad de expresión, como Colombia, que no es la primera enmienda de los Estados Unidos, que tampoco es lo que ellos están aplicando, porque en realidad lo que hace Elon Musk es que cualquier persona que abre X le aparece él. O sea, no es un foro libre en donde todo el mundo tiene el mismo parlante, no. Él le entrega unos superparlantes a unos y mini parlanticos a otros, eso no es la primera enmienda. Pero suponiendo que fuera, que yo creo que es hipócrita y no es verdad, hay otras culturas jurídicas que podrían aplicar leyes democráticas como en Alemania. Y yo creo que hay que resolver el problema de jurisdicción. En Europa los tienen más o menos controladitos hasta ahora, pero el mundo está cambiando de manera muy rápida. María Alejandra. O sea, ¿qué se hizo María? Se fue para allá. María, esa es la gran pregunta. Nosotros no sabemos cómo persuadir. No hay uno solo de estos derechos que no se haya creado después de una tragedia humana. O sea, aquí no hay ninguna concesión benevolente del Estado o del rey o del poderoso que dijo, ay, entonces ahora la gente va a tener privacidad. No. La gente peleó por la privacidad cuando no tener privacidad la sometió a un poder brutal, al control de dictadores como Ceausescu en Rumania. Y entonces les quitó toda su libertad. Y les quitó toda posibilidad de hacer un proyecto de vida. Y toda posibilidad de ser feliz, salvo que fueran máquinas de trabajo para el autócrata. Pero la gente no se acuerda de eso. Y nosotros no hemos sabido, los que trabajamos en derecho constitucional y creemos en eso, no hemos sabido convencer. Y sale un señor como Bukele diciendo, ¿cómo así? Pero si los derechos humanos, yo defiendo los derechos humanos de la gente buena. No de los bandidos, porque los que defienden los derechos humanos de los bandidos son también bandidos. Yo defiendo los derechos. Y nosotros no podemos contestar con la misma rapidez y la misma eficacia y la misma persuasión. No, nosotros tenemos que sentarnos a explicar que después de la Segunda Guerra Mundial y que todo el mundo tiene igualdad de dignidad y derechos y no sé qué, hay un rollo, 45 minutos ya todo el mundo está dormido. Entonces, eso no lo podemos hacer. Tenemos que poder convencer a la gente joven de la importancia de proteger su privacidad y de lo que le puede pasar si no protege su privacidad. Y yo creo ahí, por ejemplo, que la cultura pop juega un papel crucial. Yo me eduqué viendo películas sobre el holocausto nazi. Cuando yo tenía tu edad, eso era lo que había. Yo veía películas contra el racismo, porque la cultura pop reprodujo esos valores y a la gente de mi generación, nosotros estábamos más expuestos a eso. Hoy ustedes no saben. La mitad de los jóvenes en Estados Unidos o no saben qué es el holocausto o creen que no pasó. O sea, una cosa que dice, pero
Entonces van a repetir semejante atrocidad humana. Sí, porque no tengo ni idea, porque... Entonces, yo tengo la misma pregunta que tú. ¿Cómo somos capaces de lograr que personas que están sumergidas en la economía, en esa economía de la atención y del espectáculo, y que prefieren tener likes a tener privacidad, entiendan lo que están entregando y el costo de lo que eso puede significar para su propia vida? ¿Cómo explicarles que eso no es poesía, que no es retórica, que no somos unos viejitos diciendo tonterías, que están arriesgando su propia libertad? No sé. Necesitamos gente joven que nos diga cómo explicarle a la gente joven, porque yo no sé. Yo no sé cómo hablar con gente menor de 30 años. Pensamos distinto. Yo me eduqué de otra manera, pienso de otra manera, tengo otra manera de transmitir. Nosotros necesitamos que la gente joven se ponga la camiseta de los derechos, pero no, ahora tienen camiseticas. La camisetica de los animales, que es muy importante. Yo soy animalista, pero es una camisetica. La camisetica del derecho de no sé qué. La camisetica, pónganse la camiseta de la democracia y píntense la cara y salgan a dar la pelea, porque es que ustedes se están jugando su futuro. Nosotros ya nos queda poquito. Eso es. No te di una respuesta. Gonzalo. Gonzo. Bueno, entonces yo creo en la conjugación de todas las formas de lucha. Sí. Entonces yo creo en la autorregulación y me preocupa enormemente que desmonten los equipos de seguridad y confianza en las compañías, así se llaman los equipos que hacen autorregulación. Me preocupa enormemente que desmonten los equipos de derechos humanos en las compañías, que a partir de 2016 fueron muy fuertes, pero que cuando Elon Musk compra X lo desmonta y ya todas las demás lo empiezan a desmontar. Entonces yo creo en la autorregulación y creo que deberían estar obligados a tener organismos verdaderamente autónomos y no fachadas de autorregulación. Segundo, creo que tiene que haber regulación, corregulación juntos, y tiene que haber regulación. Y regulación fuerte, como se regula los sistemas de salud. O sea, entidades público-privadas altamente reguladas, así debería ser. Con espacios de libertad enormes, con espacios de autonomía, son empresas. Una empresa puede decidir que solo quiere ser una red social de perros y no quiere gatos, pues no hay gatos. No la pueden obligar y no le pueden decir que eso viola la libertad de expresión. Y una red decide que no quiere pornografía, pues no hay pornografía, ahí punto. Y esas redes tienen derecho a tomar esas decisiones. Lo que no tienen derecho es a discriminar voces. Lo que no tienen derecho es a permitir que ciertos discursos... Entonces voy a la otra pregunta de los discursos de odio. Esa pregunta es muy delicada porque ¿qué es un discurso de odio? Entonces yo primero creo que las normas penales deben ser absolutamente restrictivas, porque es que a mí algo que me parece más peligroso que las plataformas es el mal uso del Estado del derecho penal. Eso me parece peor que las plataformas. Entonces, si uno le entrega al Estado unas normas ambiguas, pues es decir, es que tenemos el ejemplo al lado. Es que en Venezuela meten a la cárcel a cualquier persona que hable mal de Maduro por traición a la patria, porque son unas normas de una ambigüedad que cualquier cosa sacó, cualquier cosa es, ellos tienen normas contra la, bueno, no contra como azonada, como zozobra. Cualquier cosa genera zozobra, y entonces los meten a la cárcel. Entonces a mí me parece gravísimo el uso de sanciones penales. Yo no las usaría. Yo creo en mecanismos más suaves, como la rectificación y la respuesta en ciertos casos, como la remoción de contenido, por ejemplo, como la suspensión de cuentas. A mí eso me parece que es un remedio duro que a una persona le quiten una cuenta, pero no meterla en una cárcel. Entonces yo creo que hay que graduar las sanciones para que sean ponderadas. Y además creo que no todo discurso molesto es discurso de odio. Y creo que tenemos que aprender a convivir con ciertos discursos molestos, pero tenemos que ser capaces de rechazar el discurso que realmente genera un daño en la vida real de las personas. Y para eso tenemos que ver, bueno, ¿cuál es el discurso que genera de verdad un daño en la vida real de las personas? Y ese es el que yo creo que debería ser de alguna manera moderado. Muchísimas gracias, Catalina, por esta segunda ronda de respuestas. No sé si hay alguna otra persona que quiere hacer una pregunta. Bueno,
Yo les prometo a quienes están conectados y a quienes están aquí que volveremos a tener a Catalina en el segundo semestre cuando junto con el doctor Humberto Sierra vamos a hacer unas sesiones sobre qué ha pasado, qué hemos hecho sobre administración, justicia, gobierno, poder judicial, autonomía. Y esto de la inteligencia artificial en materia de administración de justicia seguramente serás una estelar invitada en esas sesiones de la segundo semestre de este año. Muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias para todos ustedes y los invito para el próximo 19 de marzo con otro invitado maravilloso, Alejandro Ramelli Arteaga, que es presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz y vendrá a hablar de qué ha hecho la JEP y qué espera que termine a hacer en el mandato constitucional que le queda. Muchas gracias para todos.